Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana de viernes 30 de octubre de 2020 en Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, y recibimos con mucho placer a nuestro colega, corresponsal y amigo Ricardo Terán desde Rosario de Santa Fe para, junto a él, recibir al invitado periodístico de esta mañana, que es el secretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos, Gastón Irazusta, a quien ya estamos saludando y le damos la bienvenida a esta tertulia. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, un gusto realmente compartir este espacio con ustedes, así que encantado de la vida. Muy bien. Ricardo y audiencia, Gastón es licenciado en turismo y lo antecede una vasta experiencia en el sector, trabajó en organismos de cooperación internacional de la actividad en el país y la provincia, es un especialista en la materia, viene de conducir el Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo. En sus declaraciones que hemos encontrado en la web, dijo últimamente, habrá temporada de verano en Entre Ríos, pero será diferente a lo que estábamos acostumbrados, debido a que habrá que convivir con la pandemia. Los municipios, según sus realidades locales, deberán ajustar modalidades y aplicación de protocolos para cada una de las actividades relacionadas al sector turístico. El secretario de Turismo de Entre Ríos afirmó que el sector está muy entusiasmado por lo que está por venir. Es un anhelo poder reactivar la actividad de cara a la época estival. Así entonces damos comienzo, Ricardo, a la conversación con el amigo Gastón Irazusta allí en Entre Ríos, provincia que se une al territorio de la República Oriental del Uruguay a través nada menos que de los 3 puentes internacionales, el de Fraiventos, Puerto Unzué, el de Paysandú, Colón y el de Salto con Concordia. Adelante, Ricardo. Bueno, muy buenos días, Gastón, nuevamente agradecerte la deferencia que has tenido con nosotros. En un momento que, para contextualizar a la audiencia y a los lectores de Portal de América, que salen durante todo el mundo, un poco dividir esta hermandad de alguna manera. Me gusta trabajar un poquito en Portal de América porque puedo opinar de algunos temas, en un medio de opinión por naturaleza, y salirme de mi trabajo habitual de informador. Creo que el vínculo del río Uruguay es mucho más profundo que el del río de la Plata. Indudablemente, las empatías entre porteños y uruguayos no son las mismas que entre los entrerrianos, los santafesinos y los uruguayos, por una cuestión sencilla y de génesis de la cosa, que tiene que ver con la Liga Artiguista. Todos somos miembros de aquella región y de nuestro prócer, José Gervasio Artigas, porque creo que es nuestro prócer por naturaleza, y eso nos une muchísimo, y los vínculos son prácticamente indestructibles. Han intentado... Tomamos el mate como se debe tomar, de los dos lados. Exactamente, entre otras cosas. Le falta jugar al truco con piezas, nada más. Pero después estamos igual. Lo digo con conocimiento de causa porque desde el año 87 que voy y vengo, son lugares a los que llego de memoria, por los 3 puentes he cruzado miles de veces, y es impresionante la similitud que hay entre ambos, en ambas márgenes del río Uruguay. Y la pregunta concretamente tiene que ver con esto: ¿cómo se hace para poder mantener estos vínculos, no solamente en el turismo, sino familiares, de los pueblos que entran y salen, la gente que no es de la región y que está viendo y escuchando, tiene que saber que en los 3 puentes hay 2 carriles que dicen vecinos, que tienen un tratamiento completamente distinto para cruzar en autos que los turistas, porque ingresan, entran y salen como vecinos que van y vienen a hacer las compras, depende del tipo de cambio, a veces van a Uruguay los argentinos, otras veces los uruguayos
vienen acá, y se genera ahí como una simbiosis muy particular. En este momento de la pandemia, la primera pregunta tiene que ver con cómo está funcionando el ingreso de uruguayos, porque ya sabemos cómo lo hemos tratado durante varios programas, cómo es cuando un argentino entra, que tiene que tener el hisopado de 72 horas, después el aislamiento de 7 días, y nuevamente un hisopado, y recién ahí puede estar liberado en Uruguay para transitar. ¿Cómo es al revés? ¿Cómo es un uruguayo que quiere entrar a la Argentina? ¿Y qué perspectiva tenés en función de los anuncios del ministro Lames de abrir fronteras para los países limítrofes, lo que va a permitir que los uruguayos entren a la Argentina, pero con las medidas de Uruguay no va a permitir que los argentinos vayan al Uruguay? Sí, a ver, muchas gracias, Ricardo. La verdad que es un gusto también compartir acá con vos este espacio. Como vos bien decís, creo que tenemos características compartidas, tenemos mucho más características en común. Santa Fe, Entre Ríos y la República Oriental de Uruguay, que tal vez con el resto del país, ¿no? Esos son rasgos que nos atraviesan, que van muy profundo en nuestro ADN y que genera una simpatía extraordinaria. Y además creo que hay un cariño muy especial que más allá de esta difícil situación que nos toca atravesar, que lamentablemente ha generado para el sector turístico una crisis histórica, ¿no? Generando en nuestro país en particular más de 7 meses de parate absoluto de la actividad turística, y que es un golpe que realmente cuesta mucho asimilar, que hoy por hoy nos está llevando gran parte de la energía en poder dar de alguna manera contención y acompañar este difícil transitar que nos toca. Nadie se la está llevando de arriba, todos estamos siendo afectados de alguna manera, pero sabemos que el sector turístico lo está sufriendo especialmente. Por eso nosotros realmente anhelábamos esta llegada de fechas donde podamos pensar realmente la apertura turística, el regreso a las actividades. Por eso también otra parte importante de la energía ha estado puesta en generar las herramientas de adaptación que nos va a estar obligando este contexto de pandemia a tirar sobre la mesa. Porque nosotros hacíamos un diagnóstico allá por finales de marzo, justamente donde hablábamos de un cambio de paradigma, lo que es en las prestaciones de los servicios turísticos, donde a partir de todo esto, por supuesto, todo lo que es seguridad sanitaria pasó a tener un protagonismo que, si bien antes sobrevolaba la prestación de servicios, hoy, si no está contemplado, no tiene viabilidad en este contexto. Entonces, generamos muchas herramientas para que ese proceso de adaptación sea en base a cuestiones concretas, nos permita realmente aplicarlo y, por supuesto, transitar un periodo de asimilación de ese tipo de herramientas. Hoy tenemos más de una docena de protocolos, todavía se están ajustando algunas herramientas que pretenden dar esa adaptación. Hemos capacitado como un proceso de asimilación de los protocolos a más de 1.500 prestadores turísticos y organizaciones, cámaras intermedias, universidades, etcétera, y todavía lo estamos haciendo, es un proceso continuo. Acabamos de recibir como provincia también, y Santa Fe también, que aprovecho lo que es la validación como Safe Travels, que es un sello internacional que reconoce justamente la aplicación de protocolos para la convivencia del COVID. Yo digo que se nos avecina una temporada de convivencia con el COVID, y eso es lo que demanda una enorme exigencia adaptativa. Por supuesto que esto, a partir de la vacuna, que todos ansiamos también tener cuanto antes, tal vez modifique el panorama, pero hasta tanto esto ocurra, que sabemos que no va a ser antes de nuestro verano, vamos a tener que convivir, y eso no solamente exige en el sentido institucional, sino también particular de cada uno en cuanto a sus manejos, a sus hábitos, a su relacionamiento con los vecinos, en definitiva. Por eso destacaba también, y destaco, la importancia de tener la mirada certera de los municipios. Los municipios tienen el pulso cotidiano de saber las necesidades, de cómo van cambiando día a día, además en un marco de pandemia, que esa es la dinámica que propone. Lamentablemente nos propone un juego incierto,
de ajuste permanente de día a día. Entonces, los municipios son los primeros que reciben esas señales y son los primeros que también tienen que evaluar cuáles son las capacidades reales con las que pueden contar para que haya un equilibrio entre el vecino y quienes vienen desde fuera a visitar el lugar. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente en un sistema único de tránsito turístico a nivel país. Lo estábamos trabajando a nivel provincial, pero luego gratamente recibimos la noticia ya hace un tiempo de que se iba a unificar a nivel país, como para ver básicamente la trazabilidad y con esta mirada de cupos, de qué cantidades de visitantes quieren tener en cada caso, poder contemplar los distintos niveles de visitación en cada uno de los lugares. Entonces, esto nos genera una herramienta extraordinaria, actualizada a la era digital, además, que permite este tipo de interacciones y que va a ir visualizando el movimiento turístico en cada caso, en cada municipio, y que el municipio va a ir también de alguna manera teniendo un monitoreo de esto. Así que eso nos genera muchas expectativas, son una enormidad de herramientas que se van generando. Y cierro con esto que vos mencionabas al final, el movimiento con el Uruguay, con el vecino Uruguay, que para nosotros es estratégicamente importantísimo la vinculación con Uruguay. Hago un paréntesis en una mirada que nosotros tenemos como estrategia de crecimiento turístico desde la provincia, que apunta muy fuertemente intraprovincialmente a un desarrollo de microrregiones, donde la complementariedad de los productos da una experiencia más completa justamente del turismo, ¿no? Y del visitante, de lo que pueda conocer en nuestra provincia. Pero si hablamos un poco en Zoom, somos muy defensores también de la regionalización, no microregionalización, sino regionalización para incluso posicionarnos a nivel internacional más fuertemente, y allí entra una vinculación muy estrecha con la vecina Santa Fe, con otras vecinas provincias, y por supuesto con la República Oriental de Uruguay, donde podemos soñar en productos binacionales, de gran proyección turística a nivel internacional. Entonces, a nosotros eso nos llena de entusiasmo. Lo que sucede es que hoy nos frena la pandemia para poder darle mayor desarrollo y vuelo a ese tipo de cuestiones, pero lo hemos estado proyectando. Y te cierro con esto, Ricardo, un segundito. Creo que la decisión de hoy por hoy centralizar la vinculación a través de los ferries con Buenos Aires hace que, bueno, sea como una experiencia piloto de vínculo de tránsito entre nuestros hermanos uruguayos y nuestro país. Entendemos que la progresión o la graduación lógica es luego ir habilitando también un paso fronterizo de visitantes turísticos, que por supuesto lo hemos manifestado a nivel nacional y estamos lógicamente siendo conscientes que es necesario atravesar y paso a paso evolucionando en ese camino. Así que bueno, es un poco, le hice un pantallazo bastante genérico, pero no quería dejar de mencionar estas cosas. Está correcto esa puntualización. A ver, Gastón, nos interesaba mucho hablar contigo porque precisamente estamos viviendo horas bisagras, se podría decir. Estamos en un momento de decisiones. Anoche, en la torre ejecutiva, desde la presidencia de la República Oriental del Uruguay, se dieron a conocer una serie de medidas tendientes a beneficiar a la actividad de cara precisamente a la determinación gubernamental de cierre de fronteras para turismo del exterior. Y no faltó la referencia a esta realidad que ustedes están viviendo, que evidentemente, ante la necesidad de generar divisas, el gobierno argentino ha tomado la determinación de abrir las fronteras para el turismo regional y directamente hubo pronunciamiento del propio gobierno nuestro en el sentido de recomendar no es que recomendar no viajar a la Argentina, no viajar a lugares
que puedan acarrear riesgo de contagio, como lamentablemente está ocurriendo en muchos lugares del mundo, no solamente en la región. Por eso, la consulta siguiente, si estamos de acuerdo con Ricardo, porque me estaba pidiendo tiempo, pero me parecía exactamente el momento de meter la cuchara yo en este aspecto, es cómo están viendo ustedes esto, porque desde el gobierno central se anunció que primero se iba a hacer el acceso vía aérea y a través, cuando no, del transporte fluvial, nombrando una sola empresa. ¿Qué pasa con el terrestre? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el panorama que ven ustedes de inmediato, Gastón? Nosotros identificamos como muy importante el posible tránsito con el Uruguay. A nosotros nos representa en un crecimiento permanente en los últimos años de visitantes uruguayos a nuestra provincia, muy importante. Estábamos por encima del 10% de visitantes y realmente con este contexto, por supuesto, y con la coyuntura económica que realmente pone como muy tentador para el uruguayo poder cruzar al a la Argentina para realizar actividades turísticas, que es muy habitual, pero bueno, sin duda que a nosotros nos interesa porque sabemos que puede ser un impacto muy positivo también para nuestra provincia. Lo hemos trasladado, entiendo lo que mencionaba antes, entiendo que es una evolución gradual que se irá dando en cuanto a las aperturas que se están teniendo de vinculación con la República Oriental, y entendiendo también que hay cuestiones de límites internacionales que tienen su propia problemática a atender. En nuestro caso, total predisposición para allanar todo lo que se pueda desde la provincia en ese sentido, para poder restablecer ese vínculo cuanto antes. Pero bueno, somos respetuosos también, como digo, también de la complejidad que esto tiene, porque no depende de un solo sector, sino que depende de una mirada realmente muy amplia, cruzada por muchas variables y por muchos sectores, ¿no? Y muchas especialidades. Entonces, en ese sentido se está trabajando muy seriamente, así que esperemos que cuanto antes podamos restablecer ese vínculo, porque, insisto, para nosotros la República Oriental del Uruguay es un hermano en todo sentido, y comercialmente además es muy importante la vinculación que nos aporta, y que hoy por hoy necesita el sector turístico como una manera también, ya de la provincia, como una manera también de ponerse cada vez más fuertemente en la reactivación. Así es, pasa para los dos lados. Nunca, como en este caso, el turismo es de ida y vuelta. Ricardo. Sí, lo que yo quería profundizar, que fue en la primera pregunta, obviamente que por el tema del turismo está la frontera cerrada, y en el caso de abrirse, ya todos sabemos que es por la terminal de buquebús y por E6. Pero, alguna información que tengo de fuentes confiables. De esas que te dicen no publique. No, pero te dicen que hay un tráfico de gente en los puentes, que es como tapar el sol con el dedo, es decir, está pasando. No digo a nivel turístico porque no, el turismo está suspendido de ambas márgenes. Yo me refería al movimiento habitual, diario, de vecinos. ¿Cómo hacen los uruguayos para poder, por ejemplo, tener un caso de reunificación familiar y cruzar a la Argentina? ¿Cuáles son los requerimientos y los protocolos? Y si eso está realmente pasando, y de ser así, ¿cómo lo controla la frontera por los tres pasos, ¿no? Claro, ahí vos bien aclaraste, no es movimiento turístico, y hay un movimiento comercial, de traspaso incluso de mercaderías y demás que se está dando, y que tiene una cierta dinámica, tiene sus propios requerimientos también, pero son por una cuestión también de respeto a un sector que no es el que manejo, tiene sus propias lógicas de control
¿no? En todo esto, y no soy yo el indicado tal vez para decir en cómo está funcionando, cómo no. Hay una realidad de que hay dudas, familias y vinculaciones de uno y del otro lado del río, pero es parte de este proceso adaptativo que nos está pasando incluso a nivel país. Hasta hace nada, lamentablemente, reunirse familiarmente no es una tarea cotidiana, ¿no? O fácil, y realmente hay que tener un montón de contemplaciones a la hora. Se puede hacer, pero hay que trabajarlo. Es un poco las condiciones que se van prefijando de acuerdo a la evolución de la pandemia. Y lo mismo sucede con el Uruguay. Son medidas adaptativas a una realidad que nos exige. Yo creo que en materia turística estamos muy avanzados todos a partir de la protocolización de todos los segmentos dentro de la actividad turística que permiten la mirada integradora, ¿no? Y que se puede pensar que bajo ciertos regímenes de cuidado y demás se pueda generar una movilización. Pero lo estamos viendo también en el mundo, que el poder adaptativo es muy importante porque se toman medidas, luego se vuelve atrás de acuerdo a ciertas cuestiones que se van dando. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que ser también muy adaptativos y flexibles a este tipo de evoluciones. Así que bueno, ansiando poder en primera instancia generar este movimiento turístico a nivel provincial, a nivel nacional, y también ansiando que prontamente también podamos restablecer los vínculos turísticos con el Uruguay. Ayer Santa Fe lanzó el programa, el plan Santa Fe Plus, para complementar el plan previaje de Nación, del Ministerio de Turismo de la Nación, con promociones adicionales y una serie de beneficios. Lo hizo ayer en Gobernación el secretario Alejandro Grandinetti. Entre Ríos, ¿tiene previsto generar algún tipo de actividad en conjunto con Santa Fe y con Nación, con lo que decía recién de transformarlo en una mini región? Sí, nosotros venimos hablando con Grandinetti muy estrechamente, con distintos frentes, identificando productos además que nos vinculan con Santa Fe muy fuertemente y que creemos que tienen la alianza estratégica entre las provincias, como lo mencionaba también con el Uruguay, nos fortalecen para posicionar nuestros productos y soñar con una escala mayor de flujo turístico. Entonces, y no solamente de flujo turístico, sino también una escala mayor de propuesta que pueda ser tentadora a nivel no solo nacional, sino también internacional. Entonces, en eso venimos trabajando en la identificación conjunta y, por supuesto, que en la medida que vayamos retomando las actividades turísticas, lo vamos a ir bajando más a territorio y pudiendo salir complementariamente a proponerlo. Yo creo que, yendo a previaje, creo que ha sido una plataforma muy interesante, ha sido una propuesta que requiere un esfuerzo enorme, no solamente de logística, sino también de presupuestaria a nivel nacional, poner una herramienta de estas características a disposición, donde hay una inversión de 15.000 millones de pesos inicial y que pretende dinamizar el sector en la reactivación, pero que también, como parte de todas estas enseñanzas que nos propone la pandemia, hay que ser también adaptativos a una herramienta nueva, novedosa totalmente, que para quien no la conozca, estamos hablando que se reiteran el 50% de los gastos que se realicen en turismo, aquel que los vuelque a esta plataforma, ¿no? Para todo lo que sea turismo durante el 2021. Así que son medidas muy interesantes. Nosotros previamente veníamos con una batería de medidas provinciales que de alguna manera buscaba complementar otras medidas que se han tomado a distintos niveles de gobierno, no solo nacional, sino también municipal, en materia de dar ciertos paliativos a la difícil situación que atraviesa el sector, con una ley de emergencia provincial para el sector turístico, que es histórica, es la primera que se ha dictado a nivel
provincial, fuimos una de las pocas provincias, creo yo, y una de las primeras que lo adoptamos, y que básicamente se traduce en exenciones y diferimientos impositivos y demás. Y también un plan de reactivación que pretende reposicionar a nuestra provincia cada vez más fuerte con esta mirada que mencionábamos, ¿no? Que hace pie fuerte no solamente en los productos que ya están de alguna manera afianzados en nuestra provincia, sino buscar, aprovechando esta dinámica que se va proponiendo de vuelta al turismo asociado a los espacios naturales, a un turismo de cercanía, etcétera, que nos posiciona muy bien a nuestra provincia y creo que a nuestra región conjunta con Santa Fe y con el Uruguay, incluso si se dieran las condiciones, de poder pensar en un turismo que se complemente muy fuertemente en este panorama, porque tenemos además recursos asociados a nuestra naturaleza, tenemos un patrimonio natural riquísimo, todavía con mucho potencial para desarrollar turísticamente, y lo mismo sucede en lo cultural, pero todo indica, según distintos estudios, encuestas, que van a ser estos lo que sea turismo de naturaleza, los principales motores de regreso a la actividad turística. Así que, porque es parte también de las afectaciones psicológicas que está generando toda esta pandemia y que todos de alguna manera queremos reconectar con la naturaleza y volver un poco a nuestros orígenes, ¿no? Y a nuestros inicios. Y allí nuestras provincias creo que son realmente, por Santa Fe y por Entre Ríos, creo que son realmente muy, muy fuertes en esto. Así que nos ilusiona pensar que poco a poco y paulatinamente podamos caminar. Es muy importante ese posicionamiento, máxime teniendo en cuenta que ustedes están inmersos en un territorio con un gran mercado, o sea, un gran mercado interno, que por más que esté afectado como están todos los mercados de todo el mundo, ustedes pueden tener la seguridad de que en la medida que se puedan levantar algunas barreras interprovinciales, ustedes pueden tener ese flujo que más que nunca puede decirse que es cautivo, ¿eh? Pero me gustaría, para ir redondeando esta muy agradable charla contigo, Gastón, es hacer un par de reflexiones en referencia a lo que te anunciaba que ocurrió anoche en Torre Ejecutiva, a expresiones, mejor dicho, a respuestas que dio el secretario de Presidencia Álvaro Delgado a requerimientos de la prensa relacionados a si el gobierno uruguayo iba a tomar alguna medida de precaución o de incluso de prohibición de salir hacia la Argentina como respuesta a esta movida que está haciendo con toda lógica a partir del Ministerio del AMENS, todas las fuerzas del turismo argentino invitando a visitar ese país, aprovechando justamente el cambio favorable. La respuesta de Delgado fue concreta, dijo: yo por unos championes y unos jeans no arriesgaría la salud. Y por otro lado, a nivel departamental, se dio también la visita del intendente de Salto, Andrés Lima, que fue a hablar directamente con el presidente de la calle a pedirle que aumentara el aforo de las termas del Daymán, que estaban teniendo esa necesidad de poder captar más gente, y aprovechó para decirle a la prensa que una apertura de fronteras en este momento sería un golpe tremendo a la economía de su departamento, donde precisamente el cierre de fronteras ha hecho que algunos productos aumentasen su consumo del lado uruguayo en márgenes impresionantes, del 1000 y del 2000%. Entonces, es una realidad a la que no le podemos escapar esa, por eso te la comento para ver tu reflexión final con respecto a esta época tan rara que nos toca vivir y que nos toca ocuparnos de estos temas cuando de repente tendríamos que hablar de la regionalización y de la hermandad y de tratar de hacer productos en conjunto y todo lo demás. Adelante, Gastón. Antonio, tomando lo que vos decís, es una época tan extraordinaria, tan rara, la que nos toca atravesar,
y con tan poco antecedente que realmente sería una irresponsabilidad de mi parte poner en tela de juicio las medidas que pueda ir tomando el Uruguay en ese sentido, porque no podemos perder el foco central en todo esto, que hay una cuestión de salud que es prioritaria, el cuidado de la salud. Entonces, tomando eso como eje, realmente tenemos que de alguna manera desde los distintos sectores buscar la mejor manera de transitarlo, atravesar este dificilísimo momento que nos toca a todos, y a partir del respeto, sí manifestar que, por supuesto, como lo decíamos anteriormente, nuestra provincia nos interesa muy fuertemente la vinculación con Uruguay. Tenemos históricamente una vinculación no solo cultural, de identidad, sino además comercial muy fuerte. Y ojalá que se siga robusteciendo con el correr de los días y del tiempo. Pero no podemos nosotros en este momento ser irrespetuosos con las medidas que vayan tomando, porque entiendo que tienen sus criterios para hacerlo. Buscamos y manifestamos permanentemente que los uruguayos puedan ser bienvenidos cuando la reactivación turística en nuestra provincia sea una realidad que lo permita. Eso lo manifestamos en todo momento, lo hemos manifestado a nivel nacional incluso también. Así que por nuestra parte quedamos por supuesto muy ansiosos y atentos a las medidas que van tomando desde el Uruguay, pero también siendo contemplativos de la realidad y los avatares que, como lo mencionaba, no podemos descuidar. Miren lo que estaba mencionando, ¿no? A nivel micro, municipios que tienen un pulso del día a día de la realidad y que se tienen que adaptar y tienen que tomar decisiones y medidas, no solamente del gobierno local, sino también a nivel vecino, permanentemente, y que tenemos que ser respetuosos todos, porque hay ciertas señales que se leen también en esos ámbitos. Lo mismo sucede con un país vecino que tiene toda una serie de condimentos que seguramente van tomando o lo van transformando en este tipo de decisiones. Ojalá que esto prontamente lo podamos revertir y que la pandemia nos permita volver a ese estrechamiento que tanto nos genera y tan buenas cosas también genera para el pueblo. Que se apure la vacuna. Ricardo, redondeamos el final. Celebro la postura de hermandad que mantiene Gastón, de respeto hacia nuestro país hermano, y esta esperanza de poder, en un futuro no muy lejano, generar una región entre Santa Fe, Entre Ríos y las localidades limítrofes del Uruguay, como para potenciar las economías y poder volver a la normalidad. Así es que, bueno, nuevamente agradecerte la presencia, Gastón, y bueno, que sea la primera de muchas charlas tan agradables como siempre con la gente de Entre Ríos, que es tan linda, ¿no? Los entrerrianos son especiales, como lo son los uruguayos. Los santafesinos nos hemos aporteñado un poco por la cercanía, pero siempre digo que anhelamos ir a Entre Ríos y a Uruguay justamente a encontrar eso, ¿no? Esa tranquilidad, esa gente distinta, ¿no? Que te recibe de otra manera. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí está. Yo decía antes no me acuerdo ahora si fue ya grabando o en la previa, que soy de la época como operador turístico de que cruzábamos el río Uruguay con transbordo, yendo con unidades uruguayas hasta la frontera, cruzábamos en balsa el río y ahí tomábamos unidades argentinas. Pero también fuimos de los primeros en utilizar esa gran obra de la ingeniería que es el puente Hernán Darias, el túnel subfluvial, y precisamente para unir esas dos provincias de las que estamos hablando y de la que tanto se puede esperar de aquí en más. Te dejamos, Gastón, el saludo final y la reflexión para toda nuestra audiencia y, como decía Ricardo, el agradecimiento por estar con nosotros esta mañana y que sepas que las puertas del Portal de América están siempre abiertas para todos los entrerrianos. Bueno, simplemente quiero agradecerles, la verdad que para mí es un gusto compartir este espacio y poder charlar
con ustedes, y realmente creo que es una realidad la vinculación que tenemos. Lo agradezco, entiendo que también es una realidad que hay que nutrirla permanentemente, plantear nuevos desafíos, ser ambiciosos en la vinculación y en la regionalización que podemos tener, agrandar el Zoom, como digo yo, ¿no? Tener una mirada abarcativa. Hoy es una realidad, tenemos un estrecho vínculo, sobre todo con la costa de Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Me ha tocado en mi Gualeguaychú natal vincularme muy fuertemente a través de la mesa de integración binacional que fuimos conformando, y que tengo muchos amigos, tanto en Río Negro, en Soriano, y que bueno, también sé de las realidades que se ha ido generando en Paysandú, Salto y demás. Entonces, ya hay un camino hecho que queremos potenciar, que queremos fortalecer, y del otro lado, de la otra orilla, por el otro gran arteria que tenemos, que es el Paraná, también la vinculación con Santa Fe, que es una realidad, que hay una afinidad muy fuerte y que hay una afinidad también de objetivos. Entonces, seguramente lo vamos a seguir construyendo en el futuro inmediato, y por supuesto que queremos atravesar de la mejor manera esta difícil situación que nos impone la pandemia, que en gran medida se traduce en restricciones, y esto nos genera ciertas imposibilidades para avanzar, pero sabemos que la vamos a atravesar, ojalá que más pronto que tarde, y que seguramente vamos a salir fortalecidos en ese sentido. Así que les envío un cordial saludo y les agradezco de corazón esta oportunidad de conversar con ustedes. Gracias, Gastón. La empatía es la mejor cara que tiene el turismo, y no solamente en esta región, en el mundo entero. Hasta la próxima.